Gracias, hermana. Muy bien, bienvenidos en el nombre poderoso del Señor todos una vez más. Todos los que no había saludado, reciban un saludo allí en casa. Que la gloria del Señor en este día los esté envolviendo y que estemos muy atentos a la palabra que el Señor tiene para nosotros. Así que qué bueno es estar en su presencia. Nuestro mayor bien siempre será estar en la presencia del Señor. Así que eso es bien importante. Cuando una persona entiende que su mayor bien es estar en la presencia del Señor, toma acción. Amén. Fíjese algo, es muy importante que nosotros podamos entender esto. Yo le pregunto al vecino de aquí, ¿usted cree en Dios? Sí, ¿verdad? Al de atrás, ¿usted cree en Dios? Sí. De hecho, ellos dicen gracias a Dios por este día, ¿verdad? Pero el hecho de que una persona diga yo creo en Dios, eso no le hace salvo. Eso no hace que esa persona sea nacida de nuevo. Pues como dice un amigo mío, algo es algo, por lo menos que digan creo en Dios. Pero siempre habrá y hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Amén. Dile a tu hermano, el que le cree a Dios, acciona. Amén. Es decir, tiene movimiento. Y permítame decirle, los que le creemos a Dios somos aquellos que accionamos buscándolo. Accionamos estudiando la palabra para saber quién es Él. Accionamos para conocerlo más a Él. Accionamos para saber cómo es que Él habita en nuestra vida. Por eso el título de la enseñanza hoy es arraigados y cimentados. ¿En quién? En Cristo. Amén. Y las personas que toman acción somos aquellas que estamos completamente encaminados a buscarlo a Él, que estamos entendidos en la palabra, cómo es que lo encontramos a Él, cuál es la manera de nosotros fundamentar nuestra vida en Él. El hecho de que una persona diga yo creo en Dios, eso no dice nada. El diablo también dice yo creo en Dios. Pero ¿qué pasa? Que no tiene la capacidad de arrepentirse. Tenemos la capacidad de arrepentirnos los seres humanos creados a la imagen del Señor. Por eso es que una persona cree en Dios, pero eso es fe natural. Pero la persona que le cree a Dios ha entrado en fe sobrenatural. ¿Por qué? Porque esa persona le ha creído a Dios. De hecho, una persona que esté en un lugar como estos, que se haya movilizado, que sabe que tenía muchas cosas por hacer, pero que está en un lugar como estos, es porque ha entendido la trascendencia de estar aquí y de congregarse. Usted aquí no viene a buscar al pastor Alirio, usted aquí no viene a buscar al vecino, aunque todos nos caemos bien unos a otros, aunque todos nos amamos bien, ¿cierto? Unos a otros, aunque todos tengamos diferentes formas de ser, todos somos ¿qué? Hijos de Dios, los que le hemos creído a Dios, porque los que le hemos creído somos aquellos que venimos a escuchar, a escudriñar la palabra, a enraizarnos en Cristo, a fundamentarnos en Cristo. Por eso, acuérdese de esto, la casa que no está parada sobre la roca, está parada sobre arena, y es muy grande su ruina, y su ruina no es temporal, su ruina es eterna. Amén. Fíjese, ¿cómo nos llama la Biblia a nosotros? Dile a tu hermano, casa de Dios. Casa de Dios. De manera colectiva, pero de manera personal. Somos la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Eso escribió Pablo, la iglesia. O sea, no es como tal este edificio.
Somos cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros somos una casa y tenemos a la persona más trascendente de todo el universo dentro de nosotros. Y debemos procurar edificar nuestra vida en esa persona. Debemos fundamentar nuestra vida en esa persona. Y por eso es importante entender en este día que solo los que le creímos a Dios dejamos cosas y tomamos cosas. Amén. Dejamos pecado y tomamos santidad. Dejamos mentira y tomamos ¿qué? Verdad. Dejamos hipocresía y tomamos ¿qué? Sinceridad. Amén. Dejamos fornicación o adulterio y tomamos ¿qué? El pacto de matrimonio, o estamos solos hasta que Dios diga, esa es tu esposo o es tu esposa. Amén. Por eso es importante, el creyente que acciona, entonces deja cosas y toma cosas. Amén. Deja el hombre viejo y toma el hombre nuevo. Se apropia del hombre nuevo. Conoce al hombre nuevo. Él edifica su vida en el hombre nuevo. Y eso hace que nosotros, entre más conozcamos a Jesús como el Señor de nuestra vida, más nos enraizamos y nos fundamentamos en Él. Por eso es importante entender que Cristo es el centro de nuestra vida. Y si todavía no hemos llegado a ese nivel, es porque nos hace falta crecer. Amén. Eso es importante. Yo les voy a invitar para que vayamos a Efesios, el capítulo 3, el versículo 17. Es bien importante entonces entender que creer en Dios no es garantía de salvación. No es garantía de que una persona haya sido arraigada en el Señor. No es garantía de que siga al Señor. ¿Por qué? Porque esa fe son solo palabras. Porque esa fe no le encamina a accionar al cambio. Y el cambio es el estilo de vida que Dios quiere. El estilo de vida que le agrada a Dios. El estilo de vida que nosotros debemos aprender y debemos seguir. Solo cuando una persona ha tomado un rumbo diferente en su vida, direccionando hacia Dios, solo esa persona ha entendido un poquito más qué es estar enraizado y cimentado, fundamentado en Jesucristo. Amén. Mientras una persona no haya caminado, no haya avanzado, no puede decir que haya estado fundamentado o arraigado. Por eso es bueno preguntarnos de esta manera: ¿yo soy de los que creo en Dios o yo soy de los que le creo? Los que le creen son aquellos que indagan por su voluntad para ponerla en práctica. Indagan, preguntan, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo Dios quiere que yo dirija mi vida desde la etapa en que estoy viviendo? Tenga 70, tenga 50, tenga 20, tenga 15 o tenga 10 años o tenga menos. Desde esa etapa, ¿hacia dónde estoy enfocando mi vida? ¿Cómo estoy creyéndole a Dios? Y si creerle a Dios me mueve a mí de mí mismo, para moverme hacia Él. Amén. Me mueve del egocentrismo. ¿Qué es egocentrismo? Voluntad humana. ¿Qué es egocentrismo? Es necedad, es terquedad humana, es el centro, uno mismo, queriendo ser el centro de atención a donde quiera que uno llegue. Y realmente el centro de atención es la persona de Jesús. Amén.
Ese es el centro de nuestra atención. Esa debe ser nuestra mira, ese debe ser nuestro enfoque, ese debe ser nuestro caminar, nuestro vivir. Pero esto lo entendemos un poquito más cuando entendemos por la palabra que nuestra vida necesita profundizar. Y mira lo que dice Efesios, el capítulo 3, el versículo 17, que sencillamente nos dice la palabra de esta manera. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Dice la escritura de esta manera: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin o con el propósito de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Es decir, ¿de conocer a quién? A Cristo. Amén. ¿Quién es Él y qué hay dentro de Él? Ahora, pregúntese de esta manera: cuando la gente lo percibe a usted, ¿qué piensa de usted? ¿Qué hay dentro de usted? Usted sabe que lo que usted habla de otro es lo que usted ve dentro de ese otro. Y usted dice que esa persona es bondadosa, es buena, es generosa, es buena hasta para remedio. Hemos escuchado ese, ¿verdad? Pero algunas veces escuchamos, es que ese no va ni del codo. Ese no sirve ni para maleza. He escuchado yo esos dichos. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Está hablando de lo que es esa persona, lo que percibe y lo que está en el corazón. Hay gente que dice, usted es de corazón malo. La pregunta es, ¿qué percibimos en esas personas? ¿Qué vemos? ¿Verdad? Ahora, pregúntese de esta manera: ¿qué hemos entendido de la persona de Jesús y lo que está dentro de Él? Es una buena pregunta, ¿cierto? Y fíjese que Pablo aquí, dentro del contexto de esta enseñanza, sencillamente esta es una carta de Pablo a los Efesios enfatizando la riqueza espiritual en Cristo. Y el versículo clave sencillamente de esta carta es no solamente que Jesucristo es el Salvador, que es el Señor, sino que Cristo no solo es el Salvador, sino quien mora en el creyente, transformando su vida. Amén. Por la fe Él habita. La fe sobrenatural es la que está hablando aquí Pablo. La fe que ha creído las buenas noticias de Jesucristo. Evangelio son buenas noticias. A los que creyeron y le recibieron, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. A los que dijeron, Señor, creo en ti, te recibo en mi vida, como quien dices ser. Amén. ¿Y qué dijo ser Él? La revelación del Padre. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado ¿a qué? A conocer. Él dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Tremendo. O sea que para conocer al Padre hay que conocer a Jesús. Para pasar hacia el Padre hay que pasar por Jesús. Amén. Y es imposible dejar de lado a Jesús cuando Él es el Señor y la cabeza de la iglesia. Y si nosotros tenemos entendido, tenemos claro que Él es la cabeza de la iglesia, entonces nosotros podemos entender que somos la iglesia de Dios. Eso dijo Pablo, que somos la iglesia de Dios. ¿De Dios qué? De Dios Padre. Amén. De Dios Padre. ¿Por qué? Porque primero la iglesia ha pasado por el Hijo. Primero la iglesia ha creído la autoridad del Hijo. Primero la iglesia se ha subordinado a la autoridad del Hijo. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿qué es la iglesia? Una iglesia sujeta a la autoridad del Hijo.
Y una iglesia que reconoce la autoridad del Hijo se fundamenta en quién es el Hijo. Y entiende que el Hijo es el modelo a seguir. El Hijo es el modelo por excelencia. ¿Cómo Dios quiere que sea cada hijo y cada hija de Dios? Como Cristo. Aleluya. Por eso es importante entender esto. Así que Jesucristo mora por la fe, ¿en dónde? Explíqueme esto de manera racional. Explíqueme esto de manera racional. Él está a la diestra del Padre. Pero a la vez, ¿dónde vive Él? ¿Dónde habita Él? Y es todopoderoso. Y se metió en un cuerpo, ¿qué? Tan pequeño como estos. Y aquí está. Él dijo, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. ¿Por qué Él dijo, ahí estoy yo? Porque ahí sencillamente se manifiesta esa presencia de Dios cuando usted lo invoca como casa espiritual. Por eso alguien dijo, yo y el Señor somos quórum. Por allá en esos conjuntos residenciales, si no hay más del 50 o 51%, no hay quórum. Pero con el Señor, con el 99 punto no sé cuánto de menos que falte, ya somos quórum. Porque ya Él y yo somos equipo. Si Él habita por la fe en mi vida, entonces ¿cuántos somos? Pero a la vez somos ¿qué? Una unidad. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, es decir, una unidad. Y eso es íntimo, está por dentro. La única manera de entenderlo es creyéndolo conforme la palabra lo registra. Y que el Señor nos dé alguna ilustración de esto. Ahora, cuando usted dejó su casa, a esta mañana y le echó llave, ¿cómo quedó su casa? Quedó sola, quedó deshabitada. Cuando usted vuelve y llega a esa casa está ¿qué? Habitada. Ese es el mejor ejemplo para poner de cómo nosotros somos una casa y estamos ¿qué? Habitados. ¿Cómo les parece? Entonces es importante entender la presencia de Cristo en el corazón, no en el corazón alma. Se está refiriendo al corazón espíritu. El corazón es el centro, según la palabra. ¿Y ese centro es qué? El espíritu. Y ese centro también lo llama la Biblia el corazón, es decir, en el espíritu humano. Así que, ¿dónde habita Cristo? En tu espíritu. Somos una unidad en el espíritu, con Él. Amén. Y entonces ya en las emociones y en el intelecto comienzas a entender un poquito estas verdades cuando escuchas la palabra, cuando recibes la palabra. Entra la palabra por el intelecto y entiendes el proceso que pasó a nivel espiritual cuando recibimos a Jesús. Amén. Entendemos, profundizamos en ese misterio. Y mire esto, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. La fe como medio. La fe es el canal por el cual Cristo mora en nosotros. ¿Cómo les parece? La fe es la manera de creerle a Dios, de tomar lo de Dios. Y Él dijo, yo estoy aquí, ¿quieren que esté con ustedes? Sí, Señor. Ah, bueno, entonces crea en mi Hijo, recíbalo. Comience a dirigir su vida en pos de Él. Hagan lo que Él ¿qué? Dice. ¿Cómo les parece? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin fe es imposible que Jesús habite un cuerpo. Sin fe es imposible que Él haya hecho de nuestra vida una casa. Solo habiéndole creído a Él por la fe, habita ¿qué? Cristo en nuestros corazones. Dice Pablo que vosotros, dice que el evangelio de vuestra salvación ha sido ¿qué? Creído en medio de los efesios.
ha sido recibido. Y junto con haber creído eso, vino este beneficio, que Jesucristo vino y habitó, vino y se metió dentro de nuestra vida. ¿Cómo les parece? Por la fe habita Cristo en mi vida, por haber creído las buenas noticias, por haberle creído a Dios. Y mire qué más sigue diciendo: no se trata de una visita pasajera, sino de una residencia permanente. ¿Cómo les parece? Una residencia permanente. No es una presencia que hoy está y mañana no está. Él está con nosotros para siempre. ¿Qué hay que hacer? Edificar nuestra vida en esta persona a la cual nosotros hemos creído y hemos recibido y ha venido a habitar nuestra vida. Amén. Allí es importante. Así que un corazón transformado. Cristo cambia nuestras prioridades y deseos en el caminar de nuestra vida. Cuando yo estaba definiéndome en una empresa, ¿quién cambió ese deseo? El Señor. Cambió ese rumbo. ¿Quién cambió la manera como yo estaba dirigiendo mi vida? El Señor. ¿Quién me convenció de que fuera un ministro de Él? Él mismo. Amén. Es imposible ser un ministro del Señor si no hay un encuentro sobrenatural, un llamado sobrenatural de parte del Señor que lo haga mover a uno a la acción. Y por eso estamos aquí. Así que es muy importante entender que una persona arraigada y fundamentada en Jesucristo, el rumbo de su vida cambia para siempre. Y cambia tanto que saliste del infierno para estar en el cielo. ¿Cómo te parece ese cambio? Aleluya. Amén. Y así nuestra vida en el caminar aquí en esta tierra seguirá encaminada hacia los grados que Él mismo se ha propuesto por medio de la palabra. Nuestra vida va cogiendo completamente unos grados muy diferentes que nos van desviando completa y totalmente digamos, de la dirección que nosotros llevábamos. ¿Y qué llevamos? La dirección, un mundo que todo le parece normal, un mundo que a todo lo malo le llama bueno, un mundo que va completamente en dirección hacia Dios. Y creo que ya ustedes vieron lo que pasó allá en Hollywood, ¿verdad? Había una mujer muy bonita y estaban allá repartiendo galardones, premios y cosas de esas. Yo no sé si eso estaba combinado con música y con cosas de películas, pero esta mujer dijo: y a Dios, creador del universo, no le damos ningún crédito. Cero crédito. Y al día siguiente se encendió eso. Que se quemó la casa de este actor, de este. No digo nombres, pero muy famosos. Y se les quemó la casa de $100 millones, de 30 millones de dólares, de 200 millones de dólares. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque están en un piso que Dios creó. El solo hecho de que estemos pisando este piso, que es esta tierra, estamos pisando el terreno del Señor. De Jehová es la tierra de su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Bien sea para perderse o bien sea para salvación. Amén. Imagínense, y no le dan el crédito, que donde estaba parqueado ese edificio donde ellos estaban, eso lo hizo Dios. Que el ingenio del hombre le permitió construir un edificio es otra cosa, ¿cierto? Pero en vez de decirle: Señor, gracias que nos diste gracia para ganar plata, para actuar, para tener a este mundo, ¿cierto? Entretenido. En otras palabras, lo que ellos dijeron es: tenemos a este mundo entretenido para que no le den gloria a Dios, para que no le den crédito al Dios creador del universo.
¿Cómo les parece ese sentido de dirección? Cambiaron la verdad por la mentira. Dieron adoración, reverencia a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí ve? Y entonces eso es un gran honor. Allá en la calle de los de la fama, ahí hay un hombre, ¿verdad? Y hay una estrella. Y esa estrella es de 5 punticas. Y bueno, y no les voy a profundizar de dónde viene esa estrella. Amén. Los misterios que tiene esa estrella, porque creo que ya ustedes entienden eso. Lo que yo sé es que la gente que le hemos creído a Dios, experimentamos transformación. Pero la gente que no le ha creído a Dios, ridiculiza la Biblia, ridiculiza la iglesia de Cristo, ridiculiza a la gente verdadera y ridiculiza el pueblo que es columna y baluarte de la verdad de Dios. ¿Cómo les parece? Y cuando una persona, usted va y predica, la palabra es Cristo en usted. ¿Por qué? Porque Él es el testigo fiel. ¿Cómo les parece? ¿Usted sabe por qué viene tanta condenación a la gente perdida? Porque cuando yo fui y busqué a una persona para predicarle el evangelio, es Cristo mismo predicándole. Cristo que habita en mí, rogando para que esa gente se reconcilie con Dios. Es como que Dios está ¿qué? Rogando. ¿Por qué Dios lo ve como Dios mismo? Por lo que tengo adentro. Dile a tu hermano, a Jesucristo mismo, cuando predicas, cuando testificas, cuando hablas de la salvación. El que la cogió, la cogió. Amén. Amén. Yo le pido al Señor que haya espíritu de revelación y de entendimiento en lo que estoy hablando. Amén. Porque es Cristo en tu vida. Es impactante. Así que una persona que tiene a Cristo dentro, está ¿qué? Encaminada a un proceso de transformación. Y fíjese algo, Cristo cambia nuestras prioridades y deseos. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas, es decir, comenzó una vida nueva y una vida de transformación. Una vida que es una nueva criatura, que es un espíritu renacido de nuevo. Por eso la palabra es muy clara. Así que su presencia trae paz, dirección y propósito para nuestras vidas. ¿Qué nos dice Juan 15:23? Aleluya. Cuando nosotros vemos a Juan, el capítulo 14, versículo 23, 14, perdón. Mira lo que nos dice la escritura. Es bien claro. ¿Yo y quién? Mira, este es uno de los versículos más impactantes de cómo Dios viene y habita una persona. Así que Pablo dice que habite ¿qué? Cristo. Ahora, ¿qué dice Jesús? Dijo, perdón, sí, lee por favor. Juan 14:23. ¿Vendremos qué? Y haremos. Muy bien. ¿Singular o plural? Plural. Así que tenemos un paquete completo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿A quiénes? Quienes hemos creído en Jesús y en sus palabras. Porque no solamente Jesús es la persona, Jesús también es las palabras que Él tiene. Ahora, ¿qué tiene Jesús adentro de Él? Dile a tu hermano, una fuente inagotable de sabiduría, una fuente inagotable de edificación y de dirección.
una fuente inagotable de hacia dónde y cómo dirigir nuestra vida y vivir. ¿Cómo lo hace Él? Por medio de palabras, ¿verdad? Ahí está Norberto con su niño chiquito. ¿Cuánto ama a su hijo? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que cuando uno se aboca a un peligro, alguna cosa por su hijo, uno dice, yo doy la vida. ¿Sí o no? Exacto. Y fíjese que en la medida que el niño va creciendo, Norberto le dice al niño, esto sí y esto no. Esto tiene riesgo y tiene esta consecuencia. Pero por aquí es correcto hacer esto. ¿Qué hay dentro de él? Amor por su hijo, ¿sí o no? Y lo coge y lo instruye y le enseña. Y él está sacando de lo que está en su corazón y está poniendo en ese niño. Cuando ese niño crezca, mucha gente le va a decir, es igualito a Norberto. ¿Sí o no? Tiene el temperamento, el carácter, el corazón del papá. Dile a tu hermano, eso pasa a nivel espiritual contigo. Amén. Que por medio de la palabra el Señor coloca en tu corazón su voluntad. Coloca el designio de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero para eso hay que accionar. ¿Cómo se acciona? En un lugar donde se escucha la palabra, donde se aprende la palabra, donde se le enseña a la gente a leer la palabra, donde se le enseña a la gente a cómo buscar al Señor, ¿verdad? Y esa es la gente que le ha creído a Dios. Mientras una persona diga, yo creo en Dios, yo llevo 20 años buscando a una señora allí, diciéndole, mire que el infierno existe, mire que Dios la ama y nunca quiere que usted vaya por allá, ni siquiera a tomar tinto, ni siquiera. Y dice, no, yo creo en Dios, a mi manera. Le digo yo, mujer, por Dios, más de 20 años, Dios te puso una iglesia y no te mueves todavía a buscar a Dios. Y de un momento a otro la vi como rara y seria conmigo. Pero ella no entiende que es Jesús dentro de mí diciéndole, búscame. ¿Verdad? Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son ¿qué? Locura. Amén. Y se han de discernir espiritualmente. Y mire esto, entonces el Señor trae dirección. Él dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guarda. ¿El que qué? El que me ama. Entonces el que me ama le dice, Señor, ¿dónde están tus palabras? ¿Cuáles son tus palabras? Y el Señor te va a decir, ahí la tengo desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí vas a saber quién soy yo. Ahí me vas a conocer. Ahí vas a saber mi voluntad. Y ahí te voy a mostrar un camino muy especial. Yo lo llamo el camino estrecho. ¿Cómo les parece? Por eso este mundo está dividido entre la gente de camino ancho y la gente de camino estrecho. La gente de camino estrecho es la que le ha creído al Señor y ha fundamentado y ha profundizado su vida en la persona de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo vino, se metió a nuestra vida y Él dijo, pero hay un paso más, y es que mis palabras es muy importante que las guardes. Mis palabras es muy importante que las aprendas, que entiendas el significado y las sigas, y que las vuelvas a acción. ¿Cómo les parece? Entonces la palabra es la que a mí me fundamenta, es la que a mí me arraiga en Cristo y me descubre a la persona de Jesucristo. Entonces ahora sí, arraigados y cimentados en amor, arraigados como un árbol. Pregúntese de esta manera, ¿puede usted arrancar un árbol fácilmente? Tienen que traer un bulldozer, yo los he visto, para arrancar un árbol.
Y con todo y eso a veces parece que ese motor no tiene la potencia. Yo no sé cuánta fuerza, Norberto sabe más de eso, cuánta fuerza puede tener un motor de esos. Pero hay árboles tan profundos de raíces y están tan profundos que hay huracanes que se llevan automóviles, se llevan edificios, se llevan casas, se llevan lo que encuentren. Pero a estos árboles no. ¿Lo hemos visto? Así te quiere el Señor. No importa lo que pase, lo que escuches, lo que la gente crea, lo que la gente siga, que sea contrario a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo importante? Que estés arraigado. ¿En quién? En Cristo, enraizado, como ese tipo de árbol. Plantado junto a corriente de agua viva. Esa corriente de agua viva se llama ¿qué? Jesús. Él es la fuente de la vida. ¿Cómo les parece? Él es la corriente. Y entonces es importante estar arraigados con una vida espiritual profunda, nutrida en el amor de Dios. Y allí ustedes pueden ver ese Salmo capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos dice allí? Aleluya. Es importante tener unas raíces firmes que resisten las tormentas de la vida. Levánteme la mano. ¿Quién piensa y cree que la vida es fácil? A ver, levante la mano. ¿Quién cree que la vida es fácil? El único que me levantaría la mano para creer que la vida es fácil sería un niño de pronto de 8 años. ¿Sí o no? Ellos no sienten la vida, usted lo lleva, lo trae, le da, lo consiente. Él no entiende que está en proceso de formación, pero que hay un momento en que él tiene que afrontar ¿qué? La vida. Tiene que apersonarse de su vida y tiene que tomar decisiones con respecto a su vida. Y esta vida es una vida que no es fácil, ni para un multimillonario, ni para la persona más sencilla, de recursos bajitos en este mundo. Porque si está multimillonario tiene que contratar unos 50 guardaespaldas, ¿verdad? La plata no lo deja dormir. Fíjense qué pasó allá en Hollywood. Esa gente debe estar que no duerme, porque no fueron centavitos. Hay mucha gente que invirtió su fortuna, todo lo que tenía, en alguna cosa de esas. Y eso nos enseña una lección. El dinero no es garantía, no es seguridad. Más bien eso es una herramienta aquí en esta vida, ¿sí o no? Por eso es importante. Entonces necesitamos que tener raíces firmes que resisten las tormentas de la vida. Seremos como árbol plantado junto a corrientes. ¿Y un árbol tiene qué? Raíces. ¿Un árbol tiene qué? Raíces. Escucha, ese árbol que está allá afuera, grande, usted no va a madrugar mañana y va a medir a ver si se corrió 10 centímetros. Y pasado mañana usted vuelve otra vez y coge 1 metro y vuelve y mide a ver si se corrió otros 10 centímetros y va caminando. O ese árbol se mueve fácilmente. Si lo mueven de ahí, lo cogen y lo siembran de una vez en otro lugar para que se arraigue. Pero si lo mueven constantemente de ahí, se muere. ¿Es así o no? Entonces, un árbol no se mueve fácilmente. Un árbol es firme en Jesucristo. Un árbol es firme en el lugar que Dios lo puso. ¿Cómo les parece? Hay algunos que se la pasan de iglesia en iglesia. Y están aquí 6 meses, y 1 año allí, y 2 años allí. ¿Cuándo va a crecer ese árbol? ¿Cuándo se va a desarrollar ese árbol? Hay gente que dice, pastor, es que esa predicación que usted dio me ofendió. Tienes que ir a decirle al Señor que
Esa palabra que le escribió en la Biblia te ofendió. Y el Señor te va a decir, lo que pasa es que al que yo recibo por hijo lo azoto. Si es necesario, un correazo se lo doy para bienestar, para corrección. ¿Cómo les parece? Pero hay algunos que parece que solo quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y hay que escuchar la palabra como el Señor la transmite, la enseña. Un día Él cogió a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Les parece dura esta palabra? Pues vale, lárguense. ¿Verdad? Y vino Pedro y le dice, Señor, pero ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Fíjese lo que veía Pedro dentro del corazón del Señor. ¿Qué transmitía el Señor a ellos? Él le dijo, solo tú tienes palabras de vida, y no se apartó. ¿Y sabe? Y fue obediente hasta el final y murió por la causa de Cristo, crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Cuántos saben eso? Por causa de predicar el evangelio. Fue fiel, fue arraigado y cimentado. Negó al Señor, pero volvió. Falló. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, en algún momento, de pronto tenemos un carácter de cobre. ¿Verdad? Pero el Señor en el camino, en el proceso, nos afina y nos vuelve oro. Por eso es importante. Así que estamos entonces cimentados, enraizados, completa y totalmente en esa corriente que es Cristo, como árboles, como parte de su iglesia y de su pueblo, como parte de sus hijos, de su familia. Y no nos movemos fácilmente. Así que un árbol no se puede y no se debe mover fácilmente. Así que esto es bien importante, raíces firmes que resisten las tormentas de la vida. Ahora, cimentados como un edificio. ¿Qué se hace con un edificio? Pregúntese qué es cimentar dentro de lo que es un edificio. Tremendo, ¿cierto? Y fíjese algo, construir sobre el fundamento de Cristo nuestra vida. Pero hay que conocer el fundamento, hay que aprender a edificar en ese fundamento. Construir sobre el fundamento de Cristo. Primera de Corintios 3:11. ¿Qué nos está diciendo? Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Sigue desatando, Padre, ese poder de tu palabra en esta hora. Sigue desatando, Señor, esa unción. Padre, en el nombre de Jesús. Fíjese algo. Primera de Corintios 3:11, mira lo que le dijo Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? ¿Quién es el fundamento para nuestra vida? Una persona mal fundamentada en Jesucristo fácilmente cae en sectas. Fácilmente la engañan o fácilmente le dicen ¿qué? Mentiras. O fácilmente es manipulada en su voluntad. Por eso nadie puede poner otro fundamento. Así que debemos ser cimentados como un edificio. ¿En la persona de quién? De Jesucristo. El Señor que honramos, que reverenciamos, que honramos, que bendecimos, que buscamos. El Señor al cual hoy estamos aquí, delante de quién estamos sentados. Pregúntese dónde está el Señor ahora. Y yo le respondo en su corazón. Él vino con usted a este lugar, pero también estaba aquí esperándonos en este lugar, pero también está a la diestra de Dios Padre. Explíqueme eso racionalmente. Él es todopoderoso y puede estar en cualquier lugar del universo. Así que Jesucristo está aquí.
Él vino contigo cuando atravesaste esa puerta. Él estaba aquí esperándote. Pero también está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Total, no hay nada que podamos esconder de Él. Todas las cosas delante de Él están, ¿qué? Desnudas, dice la palabra. Así que ¿para qué escondemos cosas del Señor? Algunas veces yo le digo, Señor, tú sabes que nada puedo esconder de ti. Aquí estoy. Tú me conoces, lo que está en mi corazón. Todo misterio que mi esposa no conoce, tú lo conoces. Porque hasta para la familia a veces somos un misterio. Hasta para la familia a veces ellos no saben qué está dentro de nosotros. Lo importante es que lo que esté dentro de nosotros esté correcto delante de Él. Amén. Lo importante es que no escondamos lo que nos aparta de Él. El que encubre sus pecados no prosperará en una buena relación con Dios. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Es decir, alimenta la comunión y alimenta la dirección que debe llevar un hijo de Dios hacia la voluntad del Señor, dentro de ese camino estrecho. Eso es importantísimo. Entonces, Cristo es ¿qué? El fundamento. Y el amor como base de nuestras relaciones y acciones. ¿Ves algo? Cristo es ¿qué? Amor. ¿Qué es amor? Amor no es un sentimiento. Las personas de afuera lo describen como amor eros, como amor filial, como amor de diferentes maneras. Pero realmente en la Biblia el amor es definido no como un sentimiento o una cosa que se manifiesta. Dios es ¿qué? Amor. O sea que el amor es una persona. Si Jesús también es Dios, entonces Jesús es ¿qué? Amor. Entonces debemos fundamentarnos en la naturaleza que Él es. Y Él es amor. Amén. Si Él es amor, entonces nos fundamentamos en Cristo y debemos fundamentar nuestra vida en el valor que Él tiene para nosotros y el valor que nosotros debemos darle a otros como reverencia al Señor. Amén. Fíjese que como un hermano trate al otro, esa es la manera como está viendo a sus papás. ¿Es así o no? Esa es la manera como está viendo ¿a quién? A sus papás. Yo me acuerdo que yo cogía a mis hijos cuando estaban más chiquitos, a los 3, porque algunas veces ahí se controversiaban, se decían palabras y llegaban a momentos bruscos. Y una vez los cogí a los 3 y les dije, ustedes se me respetan de actitud, de pensamiento, de palabra y de acción. Y les dije, cuando no vea eso, a los 3 los cojo. Y yo creo que en ellos, de manera general, hay mucho respeto. Así que como ellos se traten, es el valor que ellos nos dan a nosotros. ¿Por qué? Porque fue lo que nosotros les transmitimos. Y lo mismo sucede con el Señor. La manera como nosotros tratemos a la familia de Dios, a los hijos de Dios, es la manera que estamos mostrando lo que está de Él en nuestro corazón. Lo que Él nos ha enseñado y nos ha transmitido. La manera como nuestra vida está siendo fundamentada y arraigada en quién es Él. Amén. Y fíjese que entonces el amor como base en nuestras relaciones y acciones viene ¿de quién? De Jesús. ¿Qué nos dice Juan el capítulo 15, versículo 12? En el capítulo 15 del Evangelio de Juan nos dice la Escritura de la siguiente manera: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. O sea que Él es ¿qué? El ejemplo. Él dice como yo.
Él se pone como ejemplo y Él se pone como el modelo. O sea que el fundamento es en la naturaleza de Dios, en la naturaleza de Cristo. Y es que nos amemos. Así que si nosotros amamos al Señor, amamos al pueblo de Dios, amamos la iglesia de Cristo. Así que si usted sabe que hay una iglesia que está perseguida en algún país, usted muestra ese amor cuando usted ora por esa iglesia, ora por ese pastor, ora por esa familia de Dios, que aunque no los conoce, nunca los ha visto físicamente, pero es pueblo de Dios. ¿Cómo les parece? Y son nuestros hermanos en Cristo. Algunas veces mi esposa por allá a las 2 de la mañana me escucha: Señor, bendice tal iglesia por allá, bendice la iglesia de África, de Corea, Señor, de China, y oro por esa iglesia perseguida. Pero yo primero despierto y le digo: Señor, guíame por el Espíritu Santo, ¿cómo es que voy a orar? Porque la verdad ahorita no se me ocurre, ¿cómo? Y el Espíritu Santo comienza a guiarlo a uno cómo orar, de qué manera. Amén. Comienza. Yo me acuerdo que por ahí hemos estado envueltas con un mecánico, y bueno, el tipo es lo más de buena gente. Yo lo veo al tipo y es muy buena gente. Pero lo curioso fue que el Señor me tuvo como 2 noches a las 3 de la mañana orando por él. Y como el 31 me dijo: pastor, ore por mí, por mi familia. Lo llevó a hacer la oración, se quebrantó en la presencia de Dios, ese hombre. ¿Sabe? Uno necesita ser sensible al Espíritu Santo. Por la persona que usted menos piensa que Dios quiere que usted ore, Dios lo quiere, Dios quiere. Tal vez usted tenga hijos y usted los ve muy apáticos al Señor. Dígale: Señor, ¿cómo quiere que yo ore por ellos? ¿De qué manera, Señor? ¿Cómo los vas a tocar? Guíame. Y el Espíritu Santo te va guiando. ¿Cómo orar por ellos? ¿De qué manera? ¿Cómo tocarlos? ¿Por qué? Porque ahí se está manifestando el amor de Dios hacia ellos. Se está manifestando el amor de Dios hacia su pueblo. Y eso es estar fundamentados ¿en qué? En amor. Cuando usted evangeliza, usted está transmitiendo el amor de Dios. Ellos afuera no lo entienden. Ellos lo único que van a ver es un pastor. A mí me han dicho, yo los he llamado, les he dicho: mira, Dios te busca. Ven al Señor, ven y congrégate. Y a veces de frente me han dicho: ustedes son de esos ladrones. Así me lo dicen. Y yo no. No, por el contrario, si el Señor me hubiera dicho que pagara por su alma $10 millones, me hubiera ido a trabajar por usted y lo compro para que sea salvo. ¿Cómo les parece? Pero como no se puede así, ya el Señor nos compró a su manera, a precio de sangre. Amén. Así que no hay nada que pueda pagar el precio de una persona aquí en esta tierra. No hay ni edificios, ni esmeraldas, ni tesoros, no hay nada. Ese valor solo lo podía dar ¿quién? El Señor. Dios mismo bajó a este mundo. Y Él dijo: ámense como yo los he amado. Y Él mandó a predicar el evangelio por causa de su amor por la gente de afuera. Cuando usted predica, usted le está diciendo: Señor, yo sé que tú amas a la gente, voy a buscarlos, les voy a predicar, les voy a hablar de tu gran amor, les voy a hablar del cambio, les voy a hablar de la esperanza que tienes para ellos, de la eternidad, les voy a hablar del nuevo nacimiento, de lo que les espera más allá cuando ellos entregan su vida a ti. Dile a tu hermano: eso es tener planes de evangelizar. ¿Por qué evangelizamos? Por amor al Señor. Permítame decirle, yo no predico por dinero, aunque hablo de dinero, aunque la Biblia me enseña a instruir a un pueblo en cuestión de diezmos y ofrendas, pero no es esa la motivación. La motivación de predicar es el amor a la gente, es el amor al pueblo de Dios. ¿Cómo les parece? Y eso es lo que debe estar en el corazón de una persona que predica el evangelio. Entonces fíjese, el propósito del Señor es que fundamentarnos en su gran amor.
Y por causa del amor es que nos predicaron. Porque otro amó al Señor, me buscó. Porque otro amó al Señor, oró por mí. Porque otro amó, estuvo orando por mí, aquí estoy. Y muchos de ellos ni siquiera saben que yo soy un pastor. ¿Cómo les parece? De los que oraron y me hablaron de Dios. Ahora, mire esto. El propósito de su habitación. El propósito de la habitación del Señor dentro de nosotros es madurez espiritual. Amén. Es ir a otro nivel. Conocer el amor de Cristo en toda su plenitud. ¿Qué nos dice Efesios 3, 18 y 19? Para que conozcamos ¿a quién? A Cristo. Para que conozcamos el amor de Él. Y fíjense que ahí no está hablando de un sentimiento como amor. Está hablando de quién, de una persona, de la persona que honramos como cabeza en este lugar. Y cuando nosotros vemos allí en el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con todos los del pueblo de Dios, con todos los que han sido limpiados de sus pecados y han sido santificados, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de ¿qué? De Cristo, que excede a todo ¿qué? Conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y esto únicamente puede tener una persona un entendimiento un poquito más amplio, aquel que está arraigado y cimentado, enraizado en Cristo, cimentado en Cristo. Amén. Eso es importantísimo. Así que es madurez espiritual para reflejar su carácter en nuestra vida diaria. El carácter de lo que nosotros reflejamos de Cristo es lo que mostramos de parte de Dios al mundo y a la gente. Cuando usted muestra generosidad, cuando usted muestra amabilidad, cuando usted muestra respeto, cuando usted trata bien la gente, todo eso es manifestación del carácter de Cristo. Amén. Cuando usted manifiesta una amonestación por amor a esa persona para que se aparte de alguna cosa y siga creciendo en Cristo. Amén. Usted nunca deseche la amonestación de una persona espiritual que le da la palabra. Amén. Cuando usted sabe que hay alguien que le da una palabra y sabe que hay algo que Dios quiere corregir por medio de esa persona. ¿Por qué? Porque es Cristo a través de esa persona. Dile a tu hermano, es Cristo edificando tu vida. Es Cristo en tu corazón predicándole a otro. Es Cristo. Ahora, ustedes ven aquí un hombre de carne y hueso, pero yo oré mucho para que el Señor se manifestara en esta predicación, para que no fueran mis palabras. Amén. Así que cuando usted me está escuchando, usted tiene que creer por medio de la palabra que usted está recibiendo, no palabra de hombre, la palabra de Dios como es en verdad la palabra de Dios. Porque si usted únicamente ve a un hombre de carne y hueso, usted no recibe nada. Amén. Porque aquí el importante es Cristo. Porque si Cristo habita en mi corazón, entonces Él se manifiesta por medio de ¿qué? De la palabra para edificación y para bendición de la iglesia. Yo le pido al Señor que podamos entender esto de manera profunda y nuestra vida nunca más va a volver a ser igual. Amén. Mire esto. Conocer entonces ese amor, reflejar su carácter en nuestra vida diaria y tener unidad en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de la iglesia completa del Señor. Puede ser una iglesia local o el conjunto de iglesias locales todas reunidas. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar reunidos con el Señor, sin importar el nombre de la iglesia o de la denominación. Entonces, fíjese algo, fortalecidos, juntos en amor, edificando la iglesia. ¿Qué dice Efesios 4:16? Efesios 4:16 dice la palabra:
de quien todo el cuerpo, es decir, toda la iglesia colectivamente, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo les parece? Para edificarnos como cuerpo, como iglesia, dice la palabra. Y Juan, el capítulo 13, el versículo 35, miren qué nos está diciendo. Ya voy terminando. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, nos dice la palabra: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. ¿En esto qué? Conocerán. Aleluya. ¿Quiénes conocerán? Cualesquiera que nos conozcan y sepan que invocamos al Señor, y sepan que leemos la Biblia, y sepan que somos cristianos evangélicos. Cristianos porque creemos en Cristo, evangélicos porque hemos creído el Evangelio. Porque una persona que cree en el Evangelio es imposible que se escape de ser ¿qué? Evangélico. Porque un evangélico es el que ha creído en el Evangelio. Y quien no ha creído en el Evangelio y se avergüence del Evangelio y se avergüence de que le digan evangélico, no es salvo. Amén. No ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene fruto. Y aquí está diciendo que en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Y de qué manera se manifiesta ese amor? Ya se los dije, con respeto, con trato, con generosidad cuando vemos a alguna persona en algún momento, ¿cierto?, de necesidad, con bendecir, con amar la obra del Señor, porque el trabajo de la obra del Señor es con personas. Amén. Es con personas. Es el trabajo de la obra del Señor. Entonces, es importante entender esto. Y tenemos una conclusión. Cristo desea morar en nuestro corazón para que vivamos en su amor y verdad. Amén. Así que todos los días, Señor, crece en mi vida. Que esa estatura tuya se levante en un nuevo nivel. Señor, ya sé que habitas por la fe en mi corazón. Y sé que en mi vida hay esto y hay aquello que no te agrada. Señor, yo soy tu casa, ayúdame a deshacerme de este cuarto de San Alejo que tiene mucho mugre. ¿Cómo les parece? Aleluya. En toda casa hay un cuarto de San Alejo. Dile a tu hermano, deshágase de eso. Todo lo que es feo, todo lo que no sirve, o todo lo que está por allá arrumado, que de cierta manera genera desorden, ¿verdad? Así que como casa no podemos permitir eso, porque el Señor quiere una casa limpia y resplandeciente, para que Él se sienta muy bien, muy glorificado, amén, dentro de nosotros. Así que es bien importante esto. Una pregunta personal: ¿está Cristo habitando plenamente en tu vida? Es una pregunta. ¿Plenamente? Entonces eso lo determina la manera como respondemos al estilo de vida que Él quiere, a la manera que edificamos nuestra vida y seamos prácticos, arraigando nuestra vida en Jesucristo. Amén. Ahora, mire esto. Tenemos un llamado a arraigarnos y cimentarnos en Jesucristo y su amor, permitiendo que transforme cada aspecto de nuestro ser. Amén. Así que, Señor, esta palabra ha sido predicada en este lugar y pedimos que nos guíes, pedimos que nos ministres, Señor, que por la fe, dice tu palabra, habite Cristo en nuestros corazones. Ven y fortalece nuestra fe, para que tú te fortalezcas, para que tú sigas habitando plenamente en nuestras vidas, para que tú te manifiestes a otros por medio de lo que somos, de nuestro carácter, de lo que hablamos, de lo que expresamos, de lo que manifestamos, amado Señor de gloria, en nuestro entorno. Aquí estamos delante de ti y queremos seguir siendo arraigados y cimentados en ti, amado Señor, y en tu gran amor. Ven y sigue transformando nuestros corazones.
Ven y sigue descongelando, Padre, todo frío que pueda quedar, toda dureza que pueda quedar en nuestros corazones, Señor amado, a tu gran amor, a tu gran misericordia, a la obra tuya, Señor amado, Padre, a esa evangelización, a ese sentir en medio de nosotros como iglesia, de amarnos, de apreciarnos los unos a los otros. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo de oportunidad. Muchas gracias por este tiempo de bendición. Muchas gracias, tu amado Señor de gloria, por tu palabra que da vida. Aquí estamos. Síguenos llenando. Síguenos guiando a vidas llenas de libertad, a vidas llenas de tu poder, Señor, para vencer todos los obstáculos que se nos presentan, para amarte, para adorarte, para bendecirte, para seguirte, para vivir vidas en fidelidad, en obediencia para ti. Padre, gracias. Aleluya. Aquí estamos, delante de ti. Gracias por esa palabra que tiene poder para edificar y para sobreedificar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, hay presencia de Dios. Aleluya.